Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, primero vamos a ver la situación que de alguna manera nos trajo aquí y estamos viviendo y pretendiendo dejar de vivir. Esa situación es el punto donde se encuentra uno, por el cual uno busca la salida de esa situación. Y esa situación podríamos expresarla utilizando algo que aquí llaman la plataforma que nos obliga a obligar la situación y que lo mencionan como primer paso. Es darnos cuenta de que somos impotentes ante el consumo. Por acá está. Dice aquí. Dice que somos impotentes ante el consumo, que nuestras vidas se habían vuelto, aquí de plano voy a quitar la palabra que utilizan aquí, porque eso nos causa confusión. Aquí la palabra que utilizan es ingobernable, pero con eso no, eso más bien desvía y los hace creer cosas a los que no se refiere para nada esto. Acá realmente en inglés decía inmanejable, y lo que significa es que no nos podemos hacer responsables de nuestras vidas, de las distintas áreas de nuestras vidas. Esta coma que está aquí me señala que esta cuestión de no podernos hacer responsables pues se ve incrementada muchísimo por nuestra impotencia ante el consumo. Nuestra impotencia ante el consumo es la manifestación de nuestra enfermedad. La impotencia ante el consumo es el no poder no consumir, compañeros. No poder no consumir. Entonces, aquí vamos a recordar un poquito de esto. Nosotros, lo que nos lleva a iniciar el consumo, acá en el libro, en el pensamiento del día, hablan del activo y el pasivo del consumo. Estos libros, y también el otro, el libro azul,
utilizan muchos términos que se refieren a aspectos de contabilidad o de negocios, ¿no? El activo, y ya saben ustedes que en la contabilidad, con el propósito de llevar a cabo una empresa, se cuentan con determinados recursos, y estos recursos, que son los que se ponen a funcionar para alcanzar cierto objetivo, se obtienen que a esto se le llama el activo, y esto se obtiene ya sea de cosas que tenemos que ir pagando o de alguna inversión que hagamos. Esos son términos contables. Pero también se entiende por esto del activo y el pasivo, de los beneficios y los daños, ya sacándolo del terreno de la contabilidad. Y aquí hay que entender que el consumo, como nosotros lo vemos aquí, y así lo vamos a manejar para tratar de entendernos, vamos a ver que lo que nos lleva, dice, toda adicción comienza, la adicción es el problema de salud que tenemos, es el problema cerebral crónico de salud, no es un problema de comportamiento, es un problema de salud, ¿no? Cuando están enfermos de otra cosa, pues le dan más atención porque les cuesta todavía trabajo entender que esto es una enfermedad, que es un problema de salud. Y es un problema de salud, no es tiene una salida, tiene una forma de mantenerla controlada, pero es una enfermedad cerebral crónica, incurable, ¿eh? Incurable. Bueno, entonces, lo que nos lleva a iniciar eso de los beneficios del activo del consumo y el pasivo del consumo, las consecuencias adversas, para nosotros en nuestra forma de trabajar aquí no existe. No existe. En algún otro libro dice que esta es una enfermedad que nos trae placer a corto plazo y dolor a largo plazo. A ese placer le llaman servicio, le llaman el rocho, quién sabe qué tantas cosas le llaman. Acá me dicen, cuando pensamos en consumir, estamos pensando en el goce que obtenemos con el consumo, el placer, el escape. Esto no, esto de plano no, así no lo interpretamos. Pretender salir del dolor es lo que nos lleva a iniciar el consumo. Nosotros inconscientemente nos negamos a vivir determinado tipo de emociones. Sin darnos cuenta, nos negamos a vivir determinado tipo de emociones. Para nosotros, el no vivir esas emociones es una necesidad de supervivencia. Ahí está nuestra enfermedad. Algo que realmente no es una necesidad de supervivencia, el no vivir las emociones, para el funcionamiento que tenemos en nuestro cerebro, sí las maneja como una necesidad primaria de supervivencia, el no vivir esas emociones. Ya vimos que las emociones no es producto de lo que se vive, sino de lo que se piensa acerca de lo que se vive, de lo que se piensa acerca de lo que se vive. Entonces viene esa negación inconsciente, una negación, negarnos sin darnos cuenta a vivir determinado tipo de emociones. Y que para nosotros sea una necesidad de supervivencia el no vivirla. Y nosotros defender, creer que hemos encontrado, para nosotros hay la ilusión de que podemos no vivirlas. La ilusión es la mentira, compañeros, de que podemos no vivirlas y de que una forma de no vivir esas emociones
es consumiendo, compañeros. ¿Verdad? Entonces, esta negación inconsciente, manejada como una necesidad de supervivencia, negación inconsciente a emociones que ya vimos que no proviene de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Y nosotros la tratamos como si fuera para nosotros necesario para nuestra supervivencia no vivirla. Todo esto está pasando en un proceso inconsciente. Y aparte, ante la necesidad para nuestra supervivencia de no vivirla, hemos empezado a defender la mentira de que consumiendo no vivimos esas emociones, lo cual tampoco es cierto. Entonces, el cerebro le da al hecho de que necesitamos consumir para satisfacer esta necesidad de supervivencia que proviene de negarnos sin darnos cuenta a vivir determinadas emociones, emite, no es el cerebro racional, no es un pensamiento, ¿verdad? Acá dice en el libro El pensamiento del día, cuando pensamos en consumir. No. Para nosotros el consumo no proviene de un pensamiento, para el adicto el consumo no es una elección. Acá todo esto proviene de una vez que se escribió aquí una cuestión que también se menciona en lo que llaman el primer paso, que dice pérdida de las facultades de la voluntad. No es nuestra voluntad la que determina que consumamos, ni va a ser nuestra voluntad la que permita que no consumamos, compañeros. Eso debe de quedar claro. ¿Eh? Entonces, no es un pensamiento, dice, cuando pensamos, ¿no? No es un pensamiento. Los pensamientos se manejan acá en el lóbulo frontal, en la parte más desarrollada del cerebro. El manejo de las emociones, de las necesidades de supervivencia, están en la amígdala, en el cerebro primitivo, en el cerebro reptiliano que llaman, y mediante mandatos bioquímicos maneja ciertas situaciones como las necesidades de supervivencia. Entonces, ante esa negación, emite un mandato bioquímico una urgencia inevitable, un mandato imposible de desobedecer, que nos dice, consigue la sustancia y consume. Entonces, esto nos lleva al inicio del consumo. Inicio. Conforme nos vamos engañando, porque necesitamos engañarnos, porque para nosotros es una necesidad de supervivencia, conforme nos vamos engañando respecto a que consumiendo no vivimos esas emociones, va pasando otra. Esta es una dependencia psicológica. Se va desarrollando una dependencia física. También se le llama alergia orgánica, compulsión física, o pérdida del control de la cantidad que se consume. Eso se debe también a que cambian el metabolismo de nuestro cuerpo y nuestra bioquímica cerebral sigue cambiando, y entonces conforme vamos defendiendo, porque necesitamos defender la mentira de que consumiendo no vivimos esas emociones, se va desarrollando, le pondré pérdida de control de la cantidad que consumimos, compañeros, no de lo que hacemos cuando consumimos. Eso se llama compulsión física, alergia orgánica. Alergia,
Esto de alergia orgánica viene en el capítulo, viene en la opinión del médico. Es la contribución más importante que nos... muchas contribuciones vienen en esa parte donde se le pide a un doctor que dé una opinión acerca de un movimiento que se estaba empezando a desarrollar, acerca de una práctica, acerca de una salida que un grupo de enfermos como nosotros estaba encontrando, una salida, así se llama esto no se llama así, se llama una salida, la salida. Entonces se le pidió a este doctor que diera una opinión acerca de lo que estaba pasando con respecto a la salida que estaban encontrando algunos cuantos individuos. Aquí nos dice en el prólogo de la primera de la impresión de la primera edición en 1939, en abril, de un libro que se escribió en 37, y en ese momento eran poco más de 100 personas que estaban encontrando la salida de alguna manera. Había algunos elementos contenidos en la experiencia que aquí ellos nos comparten, que les estaba permitiendo encontrar la salida de la situación. ¿De cuál situación? De la situación de no poder no consumir y por ese motivo, no poderse hacer responsables de las distintas áreas de su vida. Entonces viene la pérdida de control de la cantidad consumida. Entonces esto nos lleva a consumir hasta la intoxicación, que es el estado patológico del organismo, que le presenta muchas dificultades para su correcto funcionamiento. También empieza a aparecer el hecho de lo que se llama tolerancia, es decir, que se necesite consumir, conforme avanza el tiempo, mayor cantidad de lo que se consumía al inicio para que obtener los mismos efectos. Es decir, al principio hay un aumento de la tolerancia y eventualmente con el tiempo una disminución. No nos damos cuenta de qué está pasando, llegamos a pensar en que esto nos está proporcionando hasta un servicio, llegamos a pensar que esto proviene de un pensamiento, de una decisión, ¿verdad? Llegamos hasta sentirnos orgullosos de la tolerancia, los falsos orgullos. No sabemos en qué pedo nos estamos metiendo, porque esta enfermedad es una enfermedad progresiva, compañeros. Conforme aumenta el tiempo de consumo, aumenta el deterioro en una forma ni siquiera lineal, sino en una forma exponencial. El deterioro de nosotros como personas, de nuestro físico, de nuestro entorno, de todos los daños que ocasionamos a las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, compañeros, junto con esto se presentan dos cosas: los problemas, el conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando deja de consumir, que se le llama supresión o abstinencia. De estos síndromes, que son conjuntos de síntomas que corresponden a la supresión o abstinencia del consumo, hay dos tipos: la supresión temprana o aguda, que es la que se presenta inmediatamente después de que se deja de consumir. La severidad de los síntomas de la supresión temprana depende de la sustancia consumida. Esos síntomas
aunque hay algunos que son de alta severidad y algunas sustancias que presentan síntomas de alta severidad y que hasta nos pueden matar, pues pasan rápidamente. Esa es la experiencia que ustedes han tenido aquí, la mayoría de ustedes. Pero hay otra supresión, la cual es poco conocida, que es la supresión tardía o postaguda, cuyos síntomas no dependen de la sustancia consumida, sino del daño que le hemos hecho a todo nuestro organismo, porque todas estas sustancias nos dañan de los pies a la cabeza y que a todo nuestro organismo y muy especialmente al sistema nervioso central. Y ahí los síntomas son dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para manejar situaciones sencillas, dificultades para manejar el estrés, las situaciones que nos presionan, que nos causan tensión, problemas con la memoria, con la coordinación, con el sueño, etcétera. Hay diferentes patrones, hay veces que parece que va mejorando y luego empeora. Por ahí estudian también la supresión postaguda. Y también vienen los efectos nocivos, los daños que vamos causando a todas las áreas de nuestra vida. Si la vida, como es, con las situaciones que uno vive, a través de lo que pensamos, de lo que vivimos, que es como producimos las emociones, nos vemos, y en esto consiste nuestra enfermedad, nos negamos a vivirlas y las manejamos como necesidades de supervivencia, pues si le aumentamos esto, el conjunto de malestares biopsicosociales y todos los efectos nocivos, todas las consecuencias adversas que nos está trayendo el consumo, pues se nos hace más difícil, porque las emociones que seguiremos produciendo nos llevarán de nuevo a negarnos inconscientemente a vivir, y esto nos llevará de nuevo aquí. Este es el ciclo adictivo. Ahora, el hecho de que el consumo no sea para nosotros una decisión, el hecho de que el desear dejar de consumir por sí solo no nos funcione, todo eso se necesita, pero tiene que ir. Acá en esto que les leí de la plataforma en la que nos encontramos, por ejemplo, utiliza la palabra admitimos. Si estamos admitiendo esto, no es porque los que estamos aquí tenemos un problema común, la mayor parte, porque puede haber alguien que no lo tenga, porque nosotros consumimos porque somos adictos, no somos adictos porque consumimos, porque no todo el que consume es un adicto. Acá esta enfermedad es de autodiagnóstico y a cada quien le tocará darse cuenta de si tiene la enfermedad o no la tiene, compañeros. Entonces, la admisión de un problema de salud, compañeros, no es porque estamos juntos y tenemos esto que nos pudiera ser nuestro problema común. No es decir, cuando compartimos, cuando hablamos, cuando soy tal y soy adicto, sino hacernos cargo de cuál es nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás, que primero que nada la necesidad prioritaria es la atención de nuestro problema de salud, porque esta enfermedad imposibilita, incapacita, te incapacita, ¿no? Esta como hay muchas enfermedades que te incapacitan. En el Seguro Social, si estás trabajando y estás asegurado, pues te tienen que dar una incapacidad por esto, ¿no? Yo estuve incapacitado por adicción, por el Seguro Social, ¿no? No te dejan, no puedes hacer nada. Entonces, acá, junto con esa, a pesar de las consecuencias que nos trae el consumo,
esas consecuencias no sirven para que nosotros dejemos de consumir, compañeros. Bueno, o sea que esta forma de ver la enfermedad es equivalente a decir que el consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, sería otra manera de hablar acerca de nuestra enfermedad. ¿Cómo se le puede llamar al hecho de perder la capacidad de aprovechar nuestra experiencia con respecto a este comportamiento, al comportamiento de consumir, ¿verdad?, para poder cambiarlo? De eso habla el capítulo 3, más acerca de la adicción, que nos habla de la locura adictiva. Y nos ponen ahí un ejemplo que ya se los he explicado. Tal vez para usarlo aquí en México tendríamos que cambiarlo un poco, pero como esto proviene de otra idiosincrasia, de otra forma de ser, de otra forma de vivir, esto proviene de otro país, lo ponen como aquel que tenía la manía de cruzar las calles a media calle. Aquí pues eso no es raro, ¿verdad? Aquí si ponen un puente peatonal, la gente se pasa por abajo, ¿no? Pero allá no, ¿no? Allá se pasan por las esquinas. Se pasaba por media calle, lo atropellaban cada rato, y dice, puta, le rompían la espalda, salía del hospital, y él, habiendo hecho la resolución de ya no cruzar a media calle, saliendo de ahí, otra vez volvía a cruzar por media calle. Y nos dicen que si sustituimos manía de cruzar a media calle por consumir, ¿verdad?, están hablando de nuestro caso, ¿no? Entonces el consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias, dice, ¿cómo se le puede llamar a tal desproporción? Sabía que me esperaba esto y esto, estas consecuencias, las pérdidas de esto y esto y esto. Eso no va a servir para que yo pueda no consumir. Y aquí dice, ¿cómo se le puede llamar a tal desproporción? Locura, simplemente locura, ¿verdad? Acá en este libro, bueno, aquí para ir haciendo hincapié en algunas cosas, en el prólogo dice, cuando nos hablan de aquel poco más de 100 que estaban en ese momento encontrando la salida, porque aquí no se encuentra la salida de una forma definitiva de esta situación. Hay que estar trabajando constantemente en poder estar libres de esta situación de impotencia. Eso es prioritario. Los objetivos de la recuperación, le llamamos recuperación, pero no es recuperación. No estamos recuperados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, porque es una enfermedad incurable, es una enfermedad cerebral crónica. Entonces aquí dice, utilizan palabras por analogía con otras enfermedades, pero hay que establecer bien las diferencias. Dice más adelante acá, más de un centenar, que en ese momento que nos hemos recuperado. Aquí, de esos, acá si uno acude a un poco de datos, porque se supone que acá en esta comunidad no se llevan estadísticas ni nada, pero hay algunos datos que se presentan en este otro libro, en un libro que se llama AA llega a la mayoría de edad, ¿verdad? Esos datos están por acá. Aquí en 1939 me dice los miembros llegan a 100. A ver más adelante. No, creo que está en otro lado ese dato. Pero se ve que no se puede hacer una medición de cuántos de los que se asoman por acá, ¿verdad?, van encontrando la salida y manteniéndola, porque de muchos que llegan en ese momento tal vez no logran la salida, luego la logran alcanzar,
pero la cuestión es mantenerla, ¿no? Mantenerla. De hecho, esta cadena se inició con un adicto que se llamaba, según nos narra aquí la literatura, con un adicto que se llamaba Rowland H., que le transmitió su experiencia de cómo estaba él solucionando, encontrando la salida a su situación por medio de otros grupos que tenían principios y que fueron a raíz de los principios de acá, a otro adicto que se llamaba Evite, y este a su vez se lo pasó a Bill W. Sin embargo, ese Evite no logró mantener esto. Estuvo encontrando la salida durante cierto tiempo, pero después dejó de poder tener acceso a la salida de la situación y volvió a caer en la misma. Entonces, no tenemos que entender, compañeros, que si no la encontramos, otro libro dice que esto es como una puerta revolvente, ¿verdad? Donde va entrando, algunos eventualmente se van quedando, otros vuelven a salir, regresan, algunos ya se quedan permanentemente en la situación de salida del problema y otros nunca la alcanzan, hay otros, ya hemos platicado también que hay otros que nunca lo intentan. Entonces, esto no nos debe lo único que nos debe de dar es la conciencia de la seriedad del problema que tenemos, ¿verdad? Hay ingredientes, hemos visto juntas de esas, de charlas a sociedades médicas, donde nos dicen que esto no es un invento de nadie, que se tomaron principios de aquí y allá, la psiquiatría, la religión, etcétera. Pero un ingrediente muy importante que se añadió a eso fue la experiencia que nosotros hemos tenido. Yo todo esto que les estoy diciendo, ustedes deben contrastarlo con su experiencia, ¿verdad? Con la experiencia, con lo que han vivido con respecto a este problema de salud. No les hablo de otro tipo de experiencia, no les hablo de otro tipo de experiencia. Les hablo de su experiencia como la enfermedad. ¿Sí, Benjamín? Buenas tardes, soy Benjamín. Tú comenzaste ahorita hablando de esa imagen de no poder yo manejar mi vida. De no poderte hacer responsable de las distintas áreas de tu vida. Y que yo cada día o cada momento tengo que autoobservarme y analizarme de que digo, a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Ahorita realmente en la etapa y en el momento que a lo mejor es poco lo que yo tengo que estar enfrentando y viviendo, pero lo tengo que estar haciendo, a lo que estoy viviendo. Pero a lo que tú estás hablando a las emociones y a la salida, la experiencia me dice, mi experiencia y la de lo que maneja la literatura y todo lo que tú nos enseñas, que esto se trata de encontrar un recurso interior que es lo que me va a ayudar a mí a soportar, a enfrentarme y a vivir cada momento. Ahorita vamos a ver eso. Yo siento un poder o una fuerza que a lo que estoy viviendo me ayuda a enfrentar lo que tengo que enfrentar. Bueno. Cada día que yo tengo que salir y enfrentarme a lo que tengo que enfrentar, a visitas médicas, yo no siento el impulso de irme a consumir ni nada, ni pasa, ni nada, y lo puedo enfrentar. Entonces yo siento esa fuerza, ese poder, y no creo que sea ni vanagloria, ni autosuficiencia, ni soberbia, ni nada de eso. Lo puedo hacer en este momento y me siento bien. O sea, yo siento un bienestar, inclusive aquí en la casa, con los compañeros, con lo que tengo que hacer y todo eso, lo hago con cierto gozo, con placer, y sí me canso. Físicamente ya, de repente siento cansancio y todo, puedo descansar, dormir,
no tengo malos sueños ni situaciones, y siento que esa es la salida, encontrar ese recurso interior, esa fuerza que comprendo, siento la presencia, siento la fuerza, siento a través de voltear a ver en mi pasado, veo que alguien me ha cuidado y siento su amor y siento que las situaciones que he vivido, la gente que me ha acompañado, que se ha ido, no la extraño, no siento dolor, la muerte de mi mamá, de mi papá, todo eso, sé que viven aquí adentro y ya no me duele ni situaciones, ¿no? La muerte de mis hermanas, o sea, cosas duras de mi pasado, las acepto como parte de mi vida. O sea, pérdidas que han sido, las acepto como han sido, ¿no? Y siento que esa presencia, y siento que eso es lo que programa y que lo que me están diciendo, creo que ese recurso, esa fuerza está. Y siento yo que en el proceso y en la etapa y en todo lo que he vivido ha sido necesario para yo bajar, y siento esa fuerza, ese amor y esa presencia, ¿no? Y siento que eso es lo que me está diciendo el programa hoy, que es parte de, para que esas emociones y eso ya no se presenten. Yo sé que en cualquier momento el tóxico ahí está, y qué bueno que esté, pero hoy no está aquí y no está en mi vida. Y sé que en cualquier momento puede presentarse, pero yo no estoy, o sea, no es parte de mi vida hoy, y qué bueno. Pero hay que estar trabajando para que no sea parte de tu vida. No es parte de tu vida porque estamos trabajando en eso. Precisamente eso es lo que me invita el programa. Sí, y aquí ya no vamos a hablar de programa. Y cada quien va a encontrar su camino. Cada quien va a encontrar su camino. A la espiritualidad. Cada quien va a encontrar su camino. Cada quien lo podrá expresar como quiera. Lo que importa es para lo que sirva. Debe servir para lo que te está sirviendo a ti. Tú lo expresas. Dicen que en algún tiempo vemos que funciona esto. Hay otro libro que dice la recuperación a través de los pasos. Y dice que durante un tiempo no nos damos cuenta de cómo estamos encontrando la solución, pero que después vamos a tener que poder verbalizarlo, poder manifestarlo así como lo estás haciendo tú. Se siente de adentro hacia afuera, se siente como una expansión así, o sea, se siente... Sí, pero te voy a explicar para generalizar lo que acá, fíjense, ya nos dicen ahí que para nosotros la única manera de romper este ciclo adictivo es no iniciando el consumo. Cada vez que iniciemos el consumo, la historia se repetirá. Para no iniciar el consumo, compañeros, nosotros debemos dejar de producir estas emociones que nos neguemos a vivir. Aquí está la clave. Estas emociones las estamos produciendo nosotros, no lo que vivimos. Y tenemos que dejar de producirlo. ¿Eso a qué es equivalente, compañeros? A no cometer la locura de consumir de nuevo la primera. ¿Verdad? Ya vimos que consumir el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas es una locura. ¿Cómo puede llamarse la tal desproporción? Simplemente locura, ¿no? Acá en este libro me dicen, dejaría de consumir para siempre. Había seriedad en mi actitud. Poco después, mi esposa también así lo creía y yo también. Alguien así lo podrá creer y yo también podré creer que hay seriedad en mi actitud de tener la intención de dejar de consumir. Pero la intención, la necesidad de dejar de consumir o el deseo de dejar de consumir no bastan. Dice, poco después llegué intoxicado a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? ¿Estaba yo loco? Sí, ¿verdad? Esa es la locura. Y con respecto a esta locura, es que nosotros necesitamos recuperar la cordura.
Cordura en inglés se dice sanity y en español se traduce como sano juicio. Entonces, el primer paso, llegamos a la necesidad de que algo que no somos nosotros, de lo que tú me estás hablando ahorita, Benjamín, ese poder nos devuelva la cordura. ¿A qué es equivalente que nos devuelva la cordura? A que no se nos presente la locura de consumir de nuevo, a no tener la necesidad de consumir de nuevo, porque, y eso solo se logrará si no producimos esas emociones. Aquí está, el meollo del asunto está aquí, compañeros. No aquí, no en que vayamos a poder dejar de negarnos a vivir esas emociones, sino a que podamos lograr que no se produzcan. Fíjense, aquí dice, acá en el pensamiento, en la meditación del día de ayer, dice: creo que todos los sufrimientos y todos los sacrificios, la palabra sacrificio también tiene un significado que es, pero ahorita no hablaremos de él. Me voy a ir más abajo. Puedo confiar en Dios sin importar lo que piense de lo que vivo. Puedo decir: hágase tu voluntad, sin importar la situación vital que esté yo enfrentando. ¿Puede mi confianza en Él ser mayor que mi juicio acerca de lo que vivo, o que lo que vivo concuerde o no concuerde con mi voluntad? Entonces me dice: si puedo, mi fe es auténtica y práctica, sirve para lo que debe de servir, para que no se produzcan esas emociones. Por eso yo no utilizo mucho la palabra fe, porque así como cuando decimos admitimos, eso no se manifiesta verbalmente, sino que esto va seguido con asumir la responsabilidad actual para conmigo mismo y para con los demás, ¿verdad? Y dedicarme con entrega a eso, ¿verdad? No es una admisión que se declara, la fe tampoco se declara, porque si les preguntamos a cualquiera de los que hace poco estábamos en el problema de no poder no consumir, si creían en algo, en Dios, ¿no?, nos van a decir que sí, pero esa creencia no concuerda con la confianza que debe de ser. La fe es confianza, no desafío. Dice, esta confianza opera tanto en los tiempos buenos como en los malos, ¿no? Cuando las cosas están más o menos de acuerdo con lo que yo quisiera, como yo quisiera que estuvieran, es más fácil, pero cuando no están de acuerdo con lo que yo quisiera, o cuando yo lo catalogo como que está mal, ¿eh?, dice, esta confianza debe operar independientemente de las circunstancias que esté yo viviendo, compañero. Esto es equivalente a decir que no se producen esas emociones que me niegue yo a vivir. ¿Y por qué? Porque yo sé de quién proviene la determinación, el designio de que viva yo eso, y de que eso que estoy yo viviendo no lo puedo yo juzgar a través de mi pensamiento, porque mi pensamiento solo ve una parte de la situación, donde todo está interconectado y donde todo lo que estamos viviendo es para algo y por algo. Dice aquí, todo lo que he vivido y todo esto son de valor para mí, porque voy a alcanzar un estado que nunca he tenido. Ver la vida bien, dejar de producir esas emociones.
Como tú lo manifiestas, cada quien lo manifestará distinto, como tú lo manejas. Sentir ese poder para vivir que antes nos faltaba. Creímos haber encontrado ese poder para vivir en otras cosas. Ya con eso, ya sí podemos vivir, ¿no? Con muchas cosas, combinaciones, probamos de todo, entonces ahí no estaba. Pero no por dejar de consumir ya tenemos el poder para vivir. Tenemos que estarlo encontrando y lo encontramos en la confianza que tenemos en él. Y esta confianza, al no permitirnos producir esas emociones, porque opera esa confianza en los tiempos, en lo que llama aquí tanto tiempos buenos como malos, en cuanto a la situación vital y en cuanto a la concordancia con los condicionamientos externos, ¿verdad? Entonces evita que se inicie el consumo, y eso es lo que nos está regresando la cordura, es decir, no incurrir en la locura de consumir de nuevo la primera. Pero eso tiene que estarse trabajando día con día, a través de un montón. Estamos ante dos alternativas: cambiar, seguir como estamos, ¿verdad? Esto nos lo menciona el capítulo 4, seguir como estamos, ahí te lo mencionan. ¿Acaso cuando escribieron este libro utilizaron palabras más sensacionalistas? Dice aquí en el capítulo 4, dice, seguir como estamos. Ellos, más sensacionalismo para hacerlo llegar más. Estar condenado a una muerte por adicción porque tenemos una enfermedad incurable, progresiva y terminal. ¿Verdad? Ahí le dibujé una gráfica que es una descripción continua de la progresividad de la enfermedad. Continua porque para cada punto en el tiempo de actividad te va mostrando el grado de deterioro que vas obteniendo. Aquí tenemos un estudio descriptivo que es discreto, que para ciertos puntos en el tiempo va mostrando ciertas cosas que te van ocurriendo, y también habla de la progresividad de la enfermedad, de una adicción particular, pero cualquier descripción de una progresividad de la adicción al consumo de cualquier sustancia sería algo muy parecido a esta cuestión. Y esta cuestión te marca 40 puntos. En lugar de marcarte todo el recorrido aquí en esta línea del tiempo, te va marcando 40 puntos y algunas cosas te van pasando y te van diciendo que no para todos ocurre en el mismo orden, pero sí en el punto final de esas 45 barras. Esta tabla creo que está ya en el salón de arriba. En el recorrido final de esa tabla está la número 45, compañeros. ¿Eh? No, la tabla esa, mijo. No, lo que importa es la tabla, hijo, no cómo se llama. No, ¿a quién quieren impresionar con que saben? Yo pensé que se llamaba así. ¿Eh? Yo pensé que se llamaba así. Pero ¿qué importa cómo se llame, mijo? Solo sé que al terminar es hospitalización. No, la 45, porque por eso están diciendo aquí, estar condenado a una muerte por adicción. La 45 dice, pérdida de la vida, ¿verdad? Pérdida de lo que llaman vida. Ya cuando entremos a estudiar todo lo que aquí estudiamos, eso no, porque nada acaba, ni principia, ni nada, ¿no? Bueno, entonces, eso debe ser meta, la cordura. Ya nos pusimos en la situación en la que estamos, manifestamos la necesidad de que algo que no somos nosotros nos devuelva la cordura para no poder volver a incurrir en la locura de consumir de nuevo la primera dosis, ¿verdad? Entonces,
eso que nos devuelve la cordura, ¿qué es? Es evitar la producción de esas emociones. Y es por eso cuando nos hablan del segundo paso, o cuando leemos el capítulo 4, ¿verdad?, de nosotros los agnósticos, dice, ¿estamos condenados a eso? O cambiar, lograr un cambio que nos permita no producir esas emociones, porque tenemos la confianza de que lo que vivimos ya no lo juzgamos nosotros, sino sabemos que está dictaminado por aquel que está a cargo, que actúa a nuestro favor y que siempre está trabajando, manifestándonos su amor. Aquel o aquello, como ustedes lo quieran nombrar. La mente no lo comprende. ¿Ah? Entonces, ese es el cambio que tenemos que lograr. A ese cambio le llaman vivir sobre una base espiritual. Y dice que ninguna de las dos cosas es fácil. Seguir como estamos está cabrón, está de la chingada, hijo. ¿No? Poco a poco te vas. Acabo de recibir yo una llamada de alguien que sigue como estamos y que dice que ya no aguanta, que ya no puede, que ya está muy mal. Porque todos los daños que nos ocasionamos no son solo en cuanto a nuestra disfuncionalidad, sino son los daños físicos, es la locura, la psicosis, cómo acabas con lo que vives, cabrón. Aquí dibujado así se ve leve, pero estar dando vueltas en ese torbellino está cabrón, güey. Y cada vez va a estar más cabrón. Aunque ustedes ya crean que para ustedes estuvo muy cabrón, puta, yo les aseguro que seguir ahí no va a tener límite en lo cabrón que está estar viviendo así. Por más que me digan ustedes que ya se cansaron de sufrir la chingada, acá las cosas no se declaran, se muestran, ¿no? El que se cansa de sufrir, deja de sufrir, güey. Acá pues están sufriendo mucho por estar aquí, pues ni pedo. Entonces, estamos combinando varias cosas aquí que dicen, cuando pensamos, ya vimos que no es que pensemos, ¿verdad? Estamos pensando en lo que obtenemos del consumo como cosa buena. Y luego dice, en lo que no pensamos es en lo que el consumo provoca como cosa mala. A eso le llaman activo y pasivo. Pues como cosa buena no hay nada, cabrón. No hay nada. El consumo empieza intentando huir de algo que tú consideras que está malo. Y lo que tú vas a alcanzar con esto es ver la vida como nunca la habías visto. Porque nuestra adicción, compañeros, nuestra enfermedad, que no es el consumo es el síntoma, nuestra enfermedad está ahí antes del consumo. Está ahí antes del consumo. Entonces, luego acá nos dicen, necesitamos una confianza, acá la llaman una fe, que sea auténtica y práctica, ¿no? Porque llegan y les preguntan, había papeles aquí, creen en algo, y llegan cuantos que son creyentísimos y la chingada, y que hasta se congregan y puta madre, ¿no? Van todos y se encabronan porque les digo yo esto. No, había un cabrón que se encabronaba aquí, mijo, porque él decía que era creyente y su congregación y su chingada. Pero si está el consumo, quiere decir que no está esa confianza porque están produciendo esas emociones. Acá nada es declarativo, nada es de palabra. Yo puedo ver si está. Hay una proposición lógica que se llama la implicación, el antecedente y el consecuente. Si pasa esto, entonces pasa esto. Si yo estoy viendo que está la consecuencia, sé que está la causa. Entonces el que me digan que sí tienen fe y que creen,
Y si aún así se están negando sin darse cuenta, es que esa fe no es una confianza, cabrón. No es auténtica y práctica. No opera tanto cuando las cosas están como yo quiero que estén, como cuando las cosas no están como yo quiero que estén. Entonces dice, no son ninguna de las dos cosas. Lograr este cambio o seguir como estamos no son fáciles de lograr. Pero mientras no nos convenzamos, no intelectualmente, sino vivencialmente, de que es más fácil lograr ese cambio que seguir como estamos, cabrón, pues ¿cómo voy a creer yo que tengo que confiar en él a pesar de que me está pasando esto y esto y esto y esto? ¿No? Mientras no nos convenzamos que es más fácil eso que seguir como estamos, cabrón, no tendremos, mientras no reconozcamos la necesidad que considerada como fuerza nos permite una fuerza mayor de la inercia de seguir como somos, de defender como somos. Porque en cada momento nosotros estamos defendiendo cómo somos, güey. Así soy yo. Defiendo mis actitudes, mis costumbres, mis rutinas, mis mamadas. ¿Qué tiene de malo? Que para mí lo chingón sea identificarme con mi cuerpo y con el ejercicio y con la chingada, o que piense yo que estoy en un solario. ¿Qué tiene de malo? Esto nos vamos a tardar un buen tiempo en... Así que no se desesperen, ¿eh? Nos va a llevar su tiempo. Teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, así le llaman, una base que vaya guiando nuestro cambio y que se manifieste en actitudes, compañeros. Si tú cambias tus pensamientos, tus emociones cambian, tus actitudes cambian. Este cambio, que es la salida, aquí le llaman, aquí te dicen la diferencia entre el adicto y el que no lo es. Porque no hay comparación alguno, cabrón, ¿no? Ustedes nunca tomen como punto de referencia el consumo de un adicto, de alguien que no es adicto, ¿no? Puede ser que alguien llegue aquí porque consume, ¿no? Pero yo no soy adicto porque consumo, yo consumo porque soy adicto. Y de repente llegan aquí así equivocadamente, o no sé. Entonces me dice la diferencia. Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo, ahora, puta, para saber si ya lo he deseado honestamente, cabrón, es otro pedo. Y sí, aquí hay una O, pero es una I. Si cuando consumes no tienes control de la cantidad que consumes, esa es la diferencia. Entonces, si este es el caso, tú puedes tener una enfermedad, aquí dice que solo puede ser vencida, pero cuando hablan de vencida, que solo puede ser controlada por una experiencia espiritual. Es otro nombre para este cambio que me permita no producir esas emociones. Teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida. Acá dicen, o atenernos a lo que sucediera. Aquí nos dicen, de hecho este capítulo se llama Los agnósticos.
Acá en otro complemento de la literatura nos dice que los creyentes afirman que, pero lo afirman verbalmente, compañeros, porque esto no se afirma verbalmente. Eso se afirma si tú tienes la afirmación. No hay forma de tener esta confianza y seguir siendo egoísta, dice por ahí alguna lectura del pensamiento del día, ¿no? Ahora, de una vez hacemos una aclaración acerca de una cosa que me comentaron el otro día. Que está acá. Acá, en la narración de esta experiencia, donde en determinadas partes del libro intervienen dos profesionales de la salud, de los cuales sí recogemos algunos instrumentos, pero que tienen que ser completados con otros. Nos dice uno de los dos doctores que se mencionan aquí en este compartimiento de experiencia, uno piensa que se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano para que se produzca otro nombre para el cambio que buscamos, el cambio psíquico esencial. Desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que otro nombre para el cambio, alguna forma de psicología moral, es de apremiante urgencia, de apremiante importancia para el adicto, pero su aplicación representaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Las normas ultramodernas en aquel tiempo equivalen a las normas ultramodernas en ese tiempo, y el enfoque científico que aplicamos a todo puede ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien. Los poderes del bien no estaban en la lista de las materias que ellos estudiaban. Y está reconociendo que implícitamente, al estarse obteniendo resultados mediante la combinación de todas estas cosas, mediante el compartimiento de nuestra experiencia, mediante el compartimiento de la práctica de los principios que aquí vamos a empezar a aprender, compañeros, se van obteniendo resultados. Entonces él reconoce que aquí hay ciertos poderes del bien que están actuando a nuestro favor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Saber que en esto y lo que se vaya a dar, no se va a dar por nosotros. En ese recorrido que va describiendo algunos de los puntos por donde pasamos, cuando se maneja esto como un mapa o algo así, en ese recorrido hay alguien que está aquí echándonos la mano, alguien, que es de lo que hablaba ahorita Benjamín, ¿verdad? Entonces vamos a ver, acá dice, meta la cordura. Necesitamos que nos sea devuelta la cordura, de no cometer esa locura de nuevo. Y para no cometer esa locura, no se necesita directamente de tomar la resolución de no cometerla. Ya nos dijeron aquí que había seriedad en su decisión. Se necesita el cambio, ¿no? El cambio. De este problema nadie sana siendo el mismo. Es un cambio grande, compañeros. Un cambio revolucionario, dice aquí. Un cambio grande. Ya no defiendan ser los mismos. Nuestra tendencia natural, la inercia, es defender ser los mismos. Ya se me fue el otro. Es nuestra tendencia. Es la inercia. La necesidad. ¿Ah? Derrotados estamos, cabrón. Así estemos en este punto de la curva de la progresividad.
Así estemos por aquí, así estemos por aquí, derrotados estamos. Ahora, que lo reconozcamos es otro pedo. Sabernos derrotados, güey. Porque de esto poco a poco te vas dando cuenta de lo que significa. Y esa necesidad pues va a ser lo que te proporcione la fuerza para cambiar, ¿verdad? Entonces dice, la necesidad de un cambio grande, de dejar de ser el mismo, de este problema nadie sana siendo el mismo. ¿Ah? Por acá, en otro capítulo, compañeros, me dicen, los resultados que obtuvimos de nuestro cambio, sentir afluir en nosotros un poder nuevo, gozar de tranquilidad mental, descubrir que podíamos encarar la vida satisfactoriamente sin necesidad de pretender huir de ella. Porque acá más adelante, digo más atrás, me dice que la situación que nosotros teníamos, compañeros, incluía estos puntos: estar desadaptado a la vida, esperando que la vida se adaptara a ti; tener la tendencia a pretender fugarte de la realidad y tener una franca deficiencia mental, y aparte reconocer que nuestro cuerpo también está enfermo. Aquí nos dice, sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, y no me están diciendo encarar la vida satisfactoriamente cuando estaba de cierta forma mi situación vital, no, en general, porque la forma de la situación vital es lo más cambiante de lo que hay. ¿Ah? Algunos creen, no me traje el libro, que su sufrimiento, su felicidad depende de lo que ocurre o de lo que no ocurre, del contenido del momento. ¿Ah? Pero el contenido del momento es lo más cambiante que hay. Depende más bien de lo que pienso de eso. Piensan que lo que ocurre no debería estar ocurriendo y que el contenido del momento está empañado o es deficiente porque no está ocurriendo lo que debería ocurrir. Y ahí empiezo yo a usar la palabra debería, y yo no tengo en mi ubicación en el funcionamiento de las cosas la capacidad de utilizar la palabra esto debería de ser así. Aquí me dicen que ya deje yo de jugar a esa pendejada de estar queriendo decir cómo deben de ser las cosas. ¿No? Eso es equivalente a decir, hay otro que puede decir cómo deben de ser las cosas, otro, algo, el todo, pero nosotros no. Entonces dicen que dejemos de jugar a eso, pero no es fácil dejar de jugar a eso. Entonces ese es el cambio que necesitamos, ¿no? Dice aquí que llegamos a estar conscientes, que nos dimos cuenta de que Él estaba. ¿No? Algo tenía que ver con lo que dice Benjamín, un insospechado recurso interior. Conciencia de Dios, darte cuenta de que Él está. ¿Dónde está? Pues es la pregunta equivocada, cabrón. Porque lo único que hay es Él. ¿Verdad?
Entonces, si lo único que hay es Él, pues está en todo, compañeros. A ver, por acá. El hecho fundamental del universo consiste en este espíritu de vida y poder infinitos que hay detrás de todo, que se manifiesta en todo y por todas partes. A este espíritu de vida infinita e infinito poder, que es trasfondo de cuanto hay, lo puedo llamar yo como quiera, siempre que ese nombre que yo le ponga no me estorbe, cabrones. No sea un nombre que me estorbe. Aquí me dicen Dios, omnipotencia, superalma, o cualquier otro que creamos conveniente, o simplemente que no le demos nombre, siempre que estemos de acuerdo sobre el hecho central. Así, eso de lo que estamos hablando solo llena el universo, de manera que Él llena el universo, no está Él y nosotros. No está Él y nosotros, solo está Él. Es una forma de decirlo, lo dijo un psicólogo más o menos en el año 1906. Ahora, tenemos esto. Todo está lleno de espíritu. Las pequeñas tribus aborígenes que aún consideran el universo común, las pequeñas tribus aborígenes que quedan, aún consideran el universo como un todo. Las culturas aborígenes no hacen las divisiones normales entre piedra, aire y humanos. Todo está lleno de espíritu, de energía invisible. ¿No te suena familiar? Este es el mundo de la física cuántica, en el que la materia y la energía están completamente unidos. Un mundo en el que todo el planeta es considerado como un organismo vivo que necesita lo protejan de la avaricia, la ignorancia y la escasa planificación de los seres humanos. Acá nos dicen, la naturaleza de la membrana celular me había convencido de que somos seres espirituales e inmortales que existen con independencia del cuerpo. Comprendí que los cambios de las proteínas que regulan la vida son activados y desactivados por las señales que proceden del entorno, del universo. Acá dice, estamos hechos a imagen y semejanza del universo. Las células inician su actividad cuando su cerebro, la membrana celular, responde a las señales del entorno. De hecho, cada una de las proteínas funcionales de nuestro cuerpo es una imagen complementaria de las moléculas señal del entorno. Si una proteína no tiene una molécula señal con la que emparejarse, carece de función. Esto significa, tal como concluí en ese momento, eureka, que todas las proteínas de nuestro cuerpo son un complemento físico o electromagnético de algo presente en el entorno. Puesto que somos máquinas compuestas de proteínas, somos por definición una imagen del entorno, y el entorno no es otra cosa que el universo, o para muchos, Dios. Esa es la forma en que la biología explica que estamos hechos a su imagen y semejanza. Ya la ciencia y todo confluye en lo mismo, Entonces vamos a ver. Fíjense lo que pasó cuando dejamos de jugar a ser Dios, cuando dejamos de querer decir cómo deberían de ser las cosas, o cuando dejamos de ponernos mal porque las cosas fueran de determinada manera. Eso es equivalente a decir cuando ya no tuvimos aquello que nos impulsaba sin forma de detenerlo a consumir. Dice aquí, nosotros reconocemos que Él es el que dice, tú estás aquí para que su propósito se realice, y esa es su importancia, güey. Puta, qué poca importancia, ¿verdad?
Sería importante yo si todo estuviera aquí para que mi propósito se realizara, güey. Entonces, ¿quién quiere curarse? A lo más queremos deshacernos del síntoma. Queremos dejar sentados que estamos haciendo un esfuerzo. ¿Ah? Disimulamos, contemporizamos, hacemos las cosas a medias, o muchos quieren dejar sentado que no tienen remedio. La excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento, de toda identificación falsa. Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Empezamos consecuencias de ese cambio, interesarnos cada vez en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos, cada vez más en darnos cuenta que era con lo que podíamos contribuir a la vida. El condicionamiento, ¿qué me dice? Que me interese en lo que puedo obtener, ¿no? Ahora, no sabemos que la mecánica funcional de las cosas es que lo que obtenemos está en función de lo que damos. Entonces, en lo que debemos centrar nuestra atención es en lo que damos, porque de eso depende lo que obtenemos. Siempre se nos está dando lo que necesitamos, compañeros. Inevitablemente estamos siendo llevados con cada suceso, con cada contenido del momento, al camino de nuestro crecimiento y de nuestra evolución. La ofrenda de los momentos. Cada momento del día que usted dedique a esta nueva forma de vivir es un presente para él, para ello. Es una ofrenda de los momentos. Aun cuando su deseo de servirlo, de servir al todo, sea sincero, no es fácil entregarle muchos de esos momentos. Las cosas que usted ha proyectado hacer durante el día, sea en su lugar alegremente para que pueda usted llevar a cabo un buen servicio o decir una palabra amable. Si puede ver la intención del todo en muchas situaciones, será más fácil consagrarle muchos momentos de su vida. Toda situación tiene dos interpretaciones, la suya propia y la del todo. Trate de manejar cada situación en la forma en que la está manejando el todo. No estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. En cualquier cosa que vivamos, en cualquier actitud que tomemos, debemos de tener bien claro qué es lo que Él está determinando. Y ante eso, ¿no?, la reacción que yo debo de tener es buscar la forma de servirlo mejor y de decir determinantemente: se hace tu voluntad y no la mía, y eso es lo más conveniente. Y cuando hablo de su voluntad, estoy utilizando una palabra que no es aplicable a él, es su designio. A ver, ¿qué otros problemas tenemos, compañeros? Por acá tenemos otro problema. A ver, acá no. Bueno, vamos a ver. Creíamos ser diferentes.
Consolidamos nuestra rendición y solo a partir de ese momento empezamos a superar la alienación de la adicción. Aquí, compañeros, vamos a considerar solo lo que lo que nos hace semejantes, no vamos a buscar lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace semejantes. Y entre muchas de las cosas que hacen semejantes, que nos hacen semejantes, aparte de tener un problema común, es el sentirnos diferentes, ¿verdad? El sentirnos diferentes y sentir que algo de lo que se dice aquí no se aplica, que en nuestro caso es peor, que está más jodido, creo que así dice. ¿No lo comprendes? Soy diferente. De verdad, lo tengo muy mal. La situación está muy cabrona. Mi situación está... No, hombre, la de ustedes está papita, güeyes. Durante nuestra adicción activa usábamos estas frases una y otra vez, o bien en un intento de huir de las consecuencias, o para evitar seguir las normas aplicadas a todos los demás. Es posible que nos hayamos lamentado de esta manera en nuestra primera reunión y en las siguientes. Quizás últimamente nos sorprendamos usándolas otra vez para quejarnos. Somos diferentes, ¿no? No están tan mal como yo, o yo no estoy tan mal como ustedes, güey. Es una búsqueda continua y compulsiva, a pesar del hecho de que tal búsqueda nos conduce hacia el dolor y el conflicto. Era lo que les mencionaba yo hace rato. Ahora, te temo porque eres justamente como yo. En mi investigación, así como en mi perspectiva general de la vida, he tratado de tomar un camino diferente al que normalmente somos dirigidos. A la mayoría de nosotros nos dan tareas en la escuela con instrucciones tales como compara y contrasta. También tenemos que ver eso de juzgar, pero tal vez ahorita ya no. O hace un análisis crítico. Aunque estas habilidades tienen valor, el uso de estas revela solo una imagen parcial y limitada cuando tratamos de separar en categorías a alguien o algo. Perdemos la naturaleza verdadera de lo que estamos viendo. Cuando planteé mi disertación doctoral, pensé que tenía que existir un método mejor que comparar, contrastar o analizar el tema que exploraba. Descubrí que la investigación tradicional cometía algunos de los mismos errores que todos cometemos cuando enfocamos algo nuevo. Con frecuencia tratamos que una clavija cuadrada encaje en un agujero redondo. Para que encaje, debemos cortar las esquinas. Mentalmente me di instrucciones precedidas de frases tales como encuentra lo común entre o busca las similitudes y áreas de integración. Vi que este enfoque a la investigación me proporcionaba información mucho más rica, aunque con frecuencia era más difícil de llevar a cabo. Después de años de educación occidental, para mí era mucho más fácil analizar minuciosamente, encontrar las diferencias y descartar que buscar las similitudes. Al aplicar en mí mis instrucciones nuevas, la investigación, también me encontré aplicando este enfoque a situaciones en mi vida personal. Creo que todos somos maestros y estudiantes mutuos y que nunca terminamos ninguno de estos papeles. Hace tiempo un gran maestro, que puede ser cualquiera porque todos somos, fue a verme haciéndose pasar por un paciente, nada de haciéndose pasar. Yo era un interno en un centro de asesoramiento de la comunidad con tarifas bajas, cuando Tom llegó a verme como paciente. Los consultorios eran bastante pequeños y cuando Tom entró en la habitación, el olor a orina llenaba el aire. Tom tenía la apariencia y olía como si no se hubiera bañado en 3 meses. Durante nuestra primera sesión, Tom hizo poco, además de alternar miradas vagas y risas histéricas. Le faltaba la mayoría de los dientes y su boca estaba seca y partida. Su cabello sucio y enmarañado caía sobre su rostro sin afeitar. Esto sucedió en los inicios de mi carrera y había tenido poca experiencia con pacientes que en cierta forma
no tenían semejanza conmigo y con mi educación de clase media superior. Tom había crecido junto a una madre que lo castigaba sin importar lo que él hiciera. Él nunca había recibido un mensaje claro o de estimación sobre nada. La acumulación de mensajes mezclados y negativos había paralizado a Tom. Además, el padre de Tom los abandonó cuando éste tenía 5 años. Su madre le había dicho que la partida de su padre era culpa de él. La madre de Tom era sirvienta y con frecuencia la despedían, lo que ocasionaba que tuvieran que ir de un hotel transitorio a otro. Ella le dijo con frecuencia a Tom: si no te tuvieran, no tendría ninguno de estos problemas. Tom era diferente a mí y yo le temía. No se trataba de que yo pensara que él podría lastimarme, solo temía su diferencia. En esa primera sesión no vi ninguna similitud entre Tom y yo. Esa semana me reuní con mi supervisor y otros colegas para conocer sus opiniones. Ellos me ayudaron, pero de alguna manera todavía sentía temor y tenía miedo de estar en la misma habitación con Tom. Durante el siguiente mes vi a Tom 3 veces a la semana. Las cosas no parecían mejorar y pensé que tal vez debería enviar a Tom con alguien más. No obstante, sabía que Tom ya había recorrido el sistema de salud mental. Le habían diagnosticado un trastorno de personalidad indeterminado y por lo tanto era visto como un paciente que no cooperaba. Parecía que no cooperaba, eso me suena familiar a mí. Dice aquí, parecía que yo estaba teniendo problemas. Asocié a Tom con el hedor a orina vieja, lo que no era una buena base para una relación terapéutica. En algún momento durante el segundo mes que vi a Tom, sucedió un milagro. Fíjense, esto es importante. Defino un milagro como un cambio de percepción que permite a una persona experimentar paz y unión donde el conflicto y la separación estuvieron antes. Fíjense esa definición de milagro. Defino un milagro como un cambio de percepción que permite a una persona experimentar paz y unión donde el conflicto y la separación estuvieron antes. Aquí dice, yo soy un milagro, yo confío en Dios y dependo de Él. Hoy, debido a eso, estoy manteniendo la remisión del síntoma. Lo dice aquí. En lugar de revisar las notas del caso y tratar de descubrir lo que estaba mal con Tom y cómo se suponía que yo debería arreglarlo, me senté en silencio con los ojos cerrados y pedí guía en mi trabajo con Tom. Cuando entré en la sala de espera para recibir a Tom, empecé a sentir soledad en mi interior. Mientras Tom estaba sentado, nuestras miradas se conectaron y vi mi propio aislamiento y desesperación en sus ojos. Eso era lo que en realidad había temido. Me había enfocado en lo diferente que era él de mí, pero lo que había temido era cómo se parecía a mí. Durante la mayor parte de mi vida había reprimido mi sensación profunda de soledad. Aunque para un observador externo es probable que yo hubiera parecido exitoso, casi siempre sentí la sensación de estar en el exterior mirando hacia adentro. En un momento nuestras diferencias desaparecieron. Nos sentamos con la evidencia de quiénes éramos. Durante la sesión, él todavía rió de esa manera extraña. Todavía olía a orina, pero la sensación en la habitación había cambiado. El enfoque había cambiado de que yo estuviera consciente de nuestras diferencias a que estuviera consciente de lo que teníamos en común. Durante las sesiones siguientes, el temor desapareció y llegó la compasión. El análisis crítico cesó y creció la confianza mutua. Sí, Tom y yo pasamos unas horas juntas cada semana durante un año aproximadamente. Durante ese tiempo él pudo contarme la historia dolorosa de su familia y el aislamiento de su existencia. Sus miradas vagas y su risa histérica dieron paso a las lágrimas de dolor y alegría. Poco cambió en su apariencia, sin embargo hubo un cambio interno. Nunca olvidaré nuestro último encuentro. Estuvimos a mitad de la habitación abrazándonos por varios minutos. Durante ese tiempo solo estuvo consciente
de mi compasión hacia Tom y de nuestro viaje juntos hacia el despertar del amor. Él dio un paso hacia atrás, sonrió con esa sonrisa sin dientes y dijo: ahora hueles como yo. Ambos reímos porque sabíamos que ninguno de los dos había estado conscientes del mismo olor que originalmente me hizo desear huir de él. De alguna manera, el oler igual fue una manera apropiada para separarnos. Mi experiencia con Tom recalcó algunos puntos claros para mí. Cuando me enfoco en las diferencias es porque temo algo. Bueno, acá el hecho central, lo que los hacía sentirse diferentes era lo semejante que eran. Ahí estaba su semejante, en sentirse diferentes, ¿no? Esto va con esto de acá. Creíamos ser diferentes. Muchos nos sentimos diferentes o únicos. Podemos utilizar casi cualquier cosa para aislarnos, pero no hay excusa para ausentarnos de la recuperación. Ya hablamos de que esta palabra la tenemos que entender en su significado. Nada que nos dé derecho, ni una enfermedad mental, ni la miseria, nada. Millares de adictos se recuperan a pesar de dificultades auténticas a las que han tenido que enfrentarse. Al conseguir este cambio, su conciencia espiritual ha crecido a pesar de, o quizás como respuesta a estas dificultades. Nuestras circunstancias y diferencias particulares son irrelevantes cuando se trata de nuestra recuperación. Si nos desprendemos de nuestra originalidad y nos rendimos a esta sencilla forma de vida, inevitablemente veremos que formamos parte de algo y sentirnos integrados nos da la fortaleza para afrontar la vida con todas sus dificultades. Me desprenderé de mi originalidad y seguiré los principios que tengo en común con tantas otras personas. Las dificultades no me excluyen de la recuperación, más bien me atraen hacia ella. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí, mija. ¿Qué pasa si la negación por la necesidad de soportar la vida es consciente? O sea, que conscientemente diga, yo no puedo aguantar esto y consumo. Pues tiene el mismo resultado, ¿no? Sí, ¿verdad? Tiene el mismo resultado, porque si inicias el consumo, o sea, si te estás negando conscientemente, Ajá. tiene el mismo resultado, el inicio del consumo, ¿verdad? Pero entonces también tiene la misma solución. Ajá. Tú dices, yo me doy cuenta de que no puedo vivir esta emoción. Entonces tiene la misma solución, no producir esa emoción. Y la no producción de esa emoción es la confianza, ¿verdad?, en lo que ocurre. ¿Alguien cree que su felicidad o sufrimiento depende de lo que ocurre o de lo que no ocurre? ¿Verdad? Y eso es lo más cambiante. Y se pierde así la perfección inherente a la vida misma, y que además, ante el cambio de lo que ocurre y de lo que no ocurre, se mantiene intacta. Entonces tú te basas en la confianza que tienes en el que designa lo que ocurre, y así ya no se produce la emoción. Sí. ¿Alguien más, compañero? Sí, Luis. Adelante. ¿Hay alguna garantía? No hay garantía, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo sé si yo ya no se va a presentar ese pedo que explicabas al principio porque ha habido momentos, y hablo de mi caso personal, de la remisión del síntoma,
por periodos, ¿no? Pero alguna vez tú me dijiste que este pedo también era cíclico, ¿no? Hablabas de la supresión postaguda, y a veces quizás la vida como se presenta, yo no sé si también soy adicto a la destrucción. ¿Puede ser eso? Porque Todos los adictos sí. Llevamos una fuerza autodestructiva dentro. Porque digamos, cuando mejor estoy, es como ahorita, en el término mundano, digamos, de que se perdió todo, es cuando mejor estoy. Pero cuando, digamos, se logra algo, llega, se supone que un estado o una emoción de felicidad, es cuando, todo el mundo me lo ha dicho, es que cuando mejor has estado es cuando otra vez vuelve a pasar ese pedo, ¿no? Sí, no vamos a hacer el catálogo de qué emociones nos llevan a negarnos. No sé qué sea. Por ejemplo, en el capítulo 3, tienes el ejemplo del güey al cual le va bien las cosas, ¿te acuerdas? Sí. No, el que fue a arreglar un asunto de... Que le va bien todo el día. ¿De qué? Que le va bien, ¿no? Y se le antojan unos cócteles en la noche. Sí, a ese le fue bien. Entonces no vamos a ver cuál es. Lo que tenemos que lograr, ahorita lo que está es la remisión del síntoma. Sí. Y hay que aprovechar cuando está la remisión del síntoma para trabajar en la eliminación de la causa. Y trabajar en la eliminación de la causa es adquirir, mediante la práctica de estos principios, la confianza de vivir con esa confianza que te digo que nos hace ya no producir esas emociones, porque esto lo vives y lo verificas, ¿no? Vives, dice, desechar las ideas, emociones, todo eso. Vives, te das cuenta, por ejemplo, que te tienes que centrar en lo que vas a dar más que en lo que vas a dar, porque lo que vas a recibir está en función de lo que das. Entonces, ¿para qué te preocupas mejor preocúpate por lo que das? Sí. Que te tienes que centrar en el presente y no en el pasado, o sea, distintos bloques de construcción de esa base espiritual para la vida. Mira, acá tenemos este otro. Dice, nuestra presencia, nuestra identidad, aquello con lo que nos identificamos, ¿no? El ego, el falso yo, idem facere, decir yo sé lo mismo que esto, yo soy un güey super mamado y la chingada, ¿no? Dice, podemos aprender a no mantener las situaciones o los eventos vivos en nuestra mente, sino a volver nuestra atención continuamente al prístino y eterno momento presente, más que a ser atrapados en la elaboración mental de películas, que son los juicios que hacemos sobre lo que vivimos. Nuestra misma presencia se convierte entonces en nuestra identidad, en lugar de nuestros pensamientos y emociones. Entonces, mientras estamos con la remisión del síntoma, trabajamos en la eliminación de la causa. ¿Y cómo eliminamos la causa? Logrando ya no producir esas emociones a través de la confianza que tenemos en el que determina lo que vivamos. O sea, que esa remisión ha sido falsa. No, Espérame, te lo explico por los... Sí, no ha sido falsa. El síntoma no ha estado, pero no se ha hecho el trabajo de que menos completamente, ¿no, hijo? Por ejemplo, hablabas ahorita del capítulo, y hay otra también que cuenta el Bill, que va en un tren platicando con un güey, y le va platicando, y me pasó esto, y esto, y esto, y esto, y llega bajan, y se meten al bar, y le dice, oye, güey, ¿y vas a beber después de todo lo que me contaste? Y dijo, sí, pues no pasó nada. No, es que no podía dejar de hacerlo. Me ha pasado, te lo cuento, yo cumplí, digamos, 2 años de remisión, y ese día, no sé si se llama autosabotaje, o se prendió ese pedo, o... No es autosabotaje, se prende el pedo, porque no hemos terminado de nuestro trabajo, mijo. O sea, porque no hemos aprovechado el tiempo que estamos sin consumir, en darle prioridad a esto, o porque lo hemos abandonado. Es más, lo abandonamos, cambiamos las... No es ir a juntas, mijo, no es ir a juntas, no mames.
Bueno, el pinche No, es cambiar. Ahí está el pedo. Es cambiar. De los que van a juntas, puta, alguno que esté cambiando será la excepción, güey. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. Ok. sí, hijo. Entonces esto es de mucho tiempo, ¿verdad? Esto es de lograr los resultados. Por ejemplo, no lamentarnos por el pasado. Yo estuve, puta, un buen tiempecito yendo a juntas, pero lamentándome por el pasado. Y lamentándome con ganas, sufriendo a lo cabrónico. Y si no te es gratificante lo que vas obteniendo con tu nuevo estado, va a operar la ley de la gravedad del dolor y vas a volver a lo mismo, mijo. Oye, padre. A ver, espérate. Gracias. Oye, no, yo ayer comenté algo en tratar, sino que es algo que me ha quedado toda la vida, ¿no? O sea, mi madre falleció cuando yo tenía 15 años, ¿no? Se salió de un hotel de un cuarto piso, pero quedó la incertidumbre si la aventó a su pareja o ¿no? Ella ya había tenido 2 intentos previos de suicidio cortándose las venas, me tocó llevarla sola en esa ocasión a un hospital, y hasta la fecha me lamento porque siento que podía haber hecho algo más, ¿no? Para ayudarla mentalmente. Hoy entiendo que tenía una... Bueno, ahí vamos a ver, ¿de qué estás partiendo? De que la muerte es mala. No de que... De eso estás partiendo, mijo. Pero de que tal vez podía haberla... No, estás partiendo de que le hubieras podido evitar algo malo, pero estás partiendo de que la muerte es mala. Sí. Y la muerte no es mala, mijo. Ahorita hablaba Benjamín de la muerte de su madre. Tú puedes vivir el mismo hecho y ya cuando has logrado el cambio, ese mismo hecho te va a producir una emoción completamente diferente a la que te produjo antes de tener este cambio. Y la culpa no sirve para nada. Lo que pasó, no pasó porque tú no hubieras hecho algo, pasó porque era lo que tenía que pasar. Siempre pasa lo que él decide que pase. Tú quieres seguir jugando a ser Dios. Te tomaste un tiempo libre y te sientes culpable. De nada, mijo. A ver, hijo. Sigues conmigo. Esa parte donde dices de la ley de la gravedad del dolor, puede suceder el caso, si alguna vez te pasó, regálame eso. Sabemos que está la locura mental, no nada más de llevar la locura adictiva, sino que a través de la programación de los condicionamientos, de repente la cabeza, la loca de la azotea, te dice y te marca, o me está diciendo y me está marcando que quizás sea momentos de iniciar algo, no igual, pero sí diferente, pero algo en lo cual pueda sentirme un poquito más amplio respecto a esto mismo. Tomando en cuenta que quizás no se está tan bien preparado cosas así, si hay un cierto dolor, una cierta inconformidad, siempre va a despertarse el mandato, no. Si no te es gratificante lo que obtienes, si al no consumir no vas logrando, si el no consumir no es producto de que cada vez te sientes mejor con lo que vivas, Cada vez sea lo que sea que vivas, si no es producto de eso, mijo, está el peligro de... dijiste algo importante, que cada vez te sientas mejor. Que cada vez te O sientas- sea, es gradual. Sí. Muy bien. Entonces estoy en peligro. Por ejemplo, si yo tengo el concepto que la felicidad es un sentimiento, o el éxtasis, o no sé qué será ese pedo, o es locura, ¿De qué, mijo? porque es lo que te comento, o sea, cuando a mí se me ha presentado otra vez el síntoma, no es cuando peor he estado, no hay que catalogar, dices tú, ¿no? Pero no ha sido en estas condiciones, sino cuando según esto todo está bien. Sí, aparentemente todo está bien. Y yo digo, Pero tú sientes que el que esté bien, entonces, y ahí es el que siente que tú sientes se que reprende
que el que esté bien merece un relax porque has hecho un esfuerzo encabronado. Aquí había un güey que llegaba y decía, puta, todo va a toda madre, entonces ya me merecía yo un relax, hijo. ¿Y cómo cambia esa programación? Cuando ya sepas tú que no eres tú el que hace las cosas. O sea, ha sido entonces una cosa, ¿cómo te diré? De atribuirte importancia. Tráemela a mí. Ok, ya está. Sí, el que por él y solo por él logras todo lo que logras. O si somos pesimistas y no entendemos que todo es un logro, por él y solo por él no logras todo. En un caso, abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. En otro caso, abandona la culpa de creerte tú el hacedor. ¿Alguien más, compañeros? Ya estuvo. Ya estuvo. Bueno, hijo, pues muchas gracias.